Vamos a comenzar informando todo lo que tiene que ver con la pandemia de coronavirus y cómo se continúa trabajando intensamente desde el Hospital Samco, desde el vacunatorio, desde Morena, donde se hacen hisopados, para hacerle frente a esta pandemia que ya ha generado muchísima, pero muchísima tristeza porque lamentablemente se siguen multiplicando los casos a nivel mundial y siguen subiendo los números de fallecidos. Estamos una vez más en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milich, para conocer la realidad de hoy. ¿Cómo estamos en el día de hoy? ¿Dónde estamos parados? ¿Y cómo se sigue adelante? Doctor, muy buenas tardes. Un gustazo estar en contacto nuevamente con usted. Lamentablemente uno ve los números, doctor, y sigue habiendo casos, sigue aumentando el Hola, número de Víctor. fallecidos. Hola, doctor. Hola, Víctor, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Porque por ahí se Perfecto. entrecorta la comunicación. Bien. Bien, Bueno, en el bien. día de ayer tuvimos 44 casos positivos, en el departamento tuvimos 26 casos positivos y en el resto de las localidades 49, que tenemos un total de 120. Y en los 3 días que llevamos desde el lunes hasta hoy, tenemos casi 300 casos positivos en lo que va de la semana, lo cual es un número que realmente nos preocupa, porque esto incide, como decimos siempre, en la internación. Hoy lamentablemente tenemos 10 pacientes internados en la unidad de terapia intensiva, 10 pacientes en la unidad COVID, o sea, en el módulo COVID del hospital, muchos pacientes con asistencia respiratoria no invasiva como BNI, otros utilizando casco helmet, otros, los que están en terapia, están todos con asistencia respiratoria mecánica, con distintas evoluciones. Lamentablemente ayer tuvimos que lamentar la pérdida de un paciente relativamente joven. Es un paciente que para mí es con mucho dolor dar esta noticia y como la di ayer porque es un amigo de muchos años con el cual compartimos el crecimiento de nuestros hijos en la adolescencia, con el cual hicimos viajes, reuniones, fiestas, compartimos cumpleaños, compartimos distintos eventos y lamentablemente ayer lo perdimos, así que el recuerdo de Oscar y un saludo afectuoso a su familia, que lamentablemente no le están pasando bien, como nosotros los amigos. Pero bueno, la vida sigue, nos toca enfrentar todo esto, seguimos viendo de qué manera podemos ayudar a los que nos están quedando como pacientes, viendo qué protocolo podemos utilizar, estamos discutiendo si podemos hacer nuevas cosas, en el mundo están saliendo, se están aplicando y ver de qué manera podemos evitar estas cosas que nos están pasando día a día. Eh, la vacunación continúa, se sigue vacunando, que es la expectativa que tenemos todos, pero indudablemente que la vacuna no es la solución y no es todo, sino que debemos seguir con los cuidados personales, con los cuidados comunitarios, porque la única manera de disminuir la circulación viral es cuidándonos extremadamente todos. Doctor, ¿qué edad están vacunando ahora? Bueno, ya se está vacunando cercano a los 45 años y vamos a estar llegando para los 40 en una semana, 10 días. Estamos recibiendo la plataforma AstraZeneca, estamos viendo continuar con esta plataforma, eh, que lamentablemente en relación a esta plataforma tengo que informar que tenemos conocimiento de que probablemente sea por un efecto adverso de la vacuna, un paciente que está internado en la ciudad de Rosario, porque hizo una complicación a los días de estar vacunado y hizo una plaquetopenia, es decir, una baja de sus plaquetas con manifestación en su piel, con hematomas, una patología un tanto compleja que se la podría atribuir a la complicación a la vacuna. Esto no significa que todos los pacientes se puedan complicar con la vacuna, pero lamentablemente yo tengo que notificar esto para que la gente lo conozca, que probablemente esto sea un efecto adverso de la vacuna. No lo podemos demostrar todavía, lo tenemos que seguir estudiando, lo vamos a notificar a través del sistema SAVI que tiene la provincia para que se tomen las medidas correspondientes y se investigue de acuerdo al lote de vacuna, cuándo lo recibió el paciente, si el paciente eventualmente tenía alguna otra patología de base que a lo mejor no la conocía o que la conocía y no sabía que le podía producir esto. Pero bueno, queremos poner en el contexto de conocimiento de la gente
que hay un probable paciente con una complicación de la plataforma AstraZeneca. Así Doc- que Doctor, me corresponde a mí decirlo. con Sí, relación a este paciente, sus familiares a través de las redes sociales informaron que padece una trombosis púrpura. ¿Nos puede contar qué es una trombosis púrpura y si esta persona corre riesgo, cuál es su situación? bien. Púrpura se llama a la lesión que aparece en la piel con un color purpúrico o puede transformarse en un hematoma. Y eso se denomina púrpura trombocitopénica. ¿Por qué? Porque la lesión que produce un consumo de las plaquetas no están en cantidad suficiente como para proteger los vasos sanguíneos, entonces la sangre que circula dentro de todos los vasos sanguíneos sale de su contenido y pasa por debajo de la piel y se manifiesta con la aparición de hematomas. Por eso se llama púrpura trombocitopénica. Hay otras veces que la púrpura es no trombocitopénica. ¿Qué significa esto? Que aparecen las lesiones en la piel, pero que no hay consumo de plaquetas. O sea, son dos patologías totalmente diferentes y que son patologías que requieren tratamiento muy específico, una u otra, dependiendo del origen que tiene. En este caso, este paciente que tiene una púrpura trombocitopénica, es decir, con consumo de las plaquetas, se le indicó un tratamiento específico con gamma globulina y es muy probable que con este tratamiento pueda revertir el cuadro y recuperarse y Dios quiera que este paciente pronto esté en su casa disfrutando de toda su familia y recuperado totalmente. Doctor, ¿estas situaciones ponen en riesgo la vida de la persona? ¿Se necesita transfusión de sangre? Eventualmente lo que se necesita es transfusión de plaquetas, porque lo que se consumen son plaquetas, no la sangre total. Entonces lo que hay que trabajar es para que se recupere esto y el paciente por la carencia de plaquetas no sufre hemorragias en órganos que pueden ser vitales y que le condicionen su salud y su condición de vida. Bien. Entonces, esto es así, son patologías de riesgo que si no son diagnosticadas a tiempo y rápidamente pueden tener consecuencias desde leve, moderadas o graves, todo depende cómo evolucione. Pero bueno, Doctor, el paciente está, sí, cuando una persona sufre una trombosis, ¿de algún modo la trombosis se manifiesta, se expresa, como por ejemplo la púrpura, para no, no, que no, los médicos puedan actuar de manera inmediata? no, no. En este caso el paciente lo que tiene es una púrpura. No sabemos si tiene una trombosis. ¿Por qué? Porque la trombosis es otra manifestación que es un aumento de la coagulación dentro de los vasos sanguíneos con formación de coágulos. O sea, en este caso este paciente tiene una púrpura trombocitopénica. No tenemos conocimiento que haya hecho fenómenos embólicos. Pero bueno, Bien. eso es una cuestión que lo sabrán los médicos que lo asisten. Pero no siempre va asociado la púrpura con una trombosis. Son cosas totalmente diferentes. Doc, en el vacunatorio, además de enfermeras que realmente trabajan una maravilla, y esto lo destaca toda la gente, ayer también lo destaqué porque toda la gente trabaja con mucho profesionalismo, una rapidez realmente admirable, una organización que vale la pena destacar. Lo que le quiero preguntar, además de todo este personal de enfermeras, ¿hay algún médico permanente en el vacunatorio en caso que alguna persona que recibe la vacuna pueda tener algún problema de salud inmediato? No, bueno, tenemos todo el protocolo, que cómo se hace el tratamiento, todo, y muchas veces hay médicos, varios de los días que hay, algunas veces si no está el sistema de emergencia que se pone en movimiento rápidamente, pero no tenemos algunos días permanente presencia médica. O sea que en general no se tiene ese servicio, pero se está siempre atento a las manifestaciones y ya hay un protocolo de tratamiento entre que sucede el evento y se puede aplicar todo un protocolo ya establecido y la llegada de un médico con la emergencia correspondiente. Bien. Doc, le voy a hacer una consulta que habitualmente los vecinos nos preguntamos, ¿no? Cuando uno va a vacunarse, siempre le recomiendan que en caso de levantar fiebre, tomar un ibuprofeno o paracetamol. Pero después están aquellos que dicen, yo no voy a esperar a que me levante fiebre, por las dudas me lo tomo. ¿Es recomendable tomarlo por las dudas o esperar que el organismo se exprese en este sentido?
Y generalmente lo más conveniente es no tomar previo algo porque uno no sabe si realmente tiene fiebre o no. Y la manifestación de fiebre es un síntoma que nosotros tenemos que valorar como eventual respuesta adversa de la vacuna o no. O sea, Claro, es lo mismo que cuando un paciente dice, me voy de viaje, me tomo un paracetamol o un ibuprofeno, y cuando llego a un control de un peaje, me toman la temperatura y no tengo. Y resulta que es un estoy con engaño. temperatura y sigo de viaje y estoy incubando el coronavirus. Yo creo que la gente tiene que ser prudente con la medicación, no tomar por su cuenta medicaciones anticipadas, porque eso puede enmascarar cuadros que a lo mejor uno puede estar incubando. Siempre hay que ser muy prudente con eso, no tomar el por las dudas. No es lo más prudente ni conveniente que debamos hacer. Claro. Doc, desde que comenzó la pandemia se han ido probando distintas alternativas de tratamiento, como el plasma, el ibuprofeno inhalado. Esas alternativas hoy por hoy siguen siendo tenidas en cuenta, se siguen utilizando o ya fueron descartadas. No, en general hay muchas de las plataformas de tratamientos tentativos no se han ido usando porque en una primera etapa de pandemia no se han logrado resultados favorables con esos tratamientos. Hoy estamos valorando un nuevo tratamiento que se nos ha pasado como protocolo, que es la utilización de una probable droga que veremos si la podemos utilizar como protocolo, que es el uso de la colchicina, que es una medicación que se usa de tipo antirreumática que en algún lugar de Rosario ya lo están utilizando, así que estamos valorando si nosotros podemos usar esto. Yo estoy manteniendo reuniones y charlas telefónicas con varias colegas que quizás la semana próxima nos reunamos para poder plantear distintas alternativas y visiones de tratamiento que tienen muchos colegas y ver qué protocolo podríamos utilizar a partir de ahora en Villa Constitución, en pos de que estamos viendo de que lamentablemente seguimos con enfermos, seguimos con pérdidas de vidas y no tenemos a la mano nada positivo. Sí ha salido de positivo que la ADMAT aprobó el Remdesivir, que es un antiviral específico que probablemente se puede empezar a utilizar con buen acceso de la medicación. Ya Córdoba, por ejemplo, ha aceptado ese protocolo. Nosotros estamos viendo si acá en provincia también se puede aceptar y en qué tipo de paciente lo podemos utilizar. Es decir, en el mundo, y creo que nosotros lo vinimos hablando, contamos muchísimas experiencias del mundo, hasta algún tipo de algas que había submarina en España que estaban usando, que se veía, pero eso quedaron en el intento de investigación y no tenemos nada de certeza. Es decir, lo mismo los protocolos de ivermectina, que en muchas provincias de nuestro país se utiliza, que ellos argumentan con buenos resultados, acá no se ha utilizado demasiado, sí, en forma privada, lo utiliza mucha gente y algunos hablan de bondades de este tratamiento, pero no tenemos con certeza un respaldo científico de trabajos que lo avalen totalmente. Si bien la ivermectina, por ejemplo, hay dos trabajos, uno de España y uno de nuestro país, que ya fueron publicados en el Lancet. O sea, cuando The Lancet, que es la revista médica por excelencia del mundo, publica los trabajos, es porque le ven cierto grado de severidad en el estudio y de certeza en la aplicación del mismo. Así que probablemente podamos en algún momento decir ivermectina podemos utilizar. Ah, incluso escuché gente que ha tomado ivermectina a modo de prevención, ni siquiera teniendo la enfermedad. ¿Existe alguna contraindicación, Doc? ¿Puede generar algún efecto adverso la ivermectina o de última uno puede probar por las dudas? Puede ser que le dé resultado o no, pero que no le cause ningún problema. Que bueno, siempre se busca la posibilidad de los medicamentos que no tengan efectos adversos, que no tengan alguna complicación por el uso, pero son drogas que son probadas por muchos años con mucha seguridad, así que probablemente la ivermectina es algo que podamos empezar a utilizar con más frecuencia, lo mismo que la colchicina, o volvamos otra vez un poco para atrás con plasma o con ibuprofeno. Vamos a intentar hacer algún protocolo que nos dé la perspectiva de que pacientes se recuperen en su estado de salud. Bien. Doc, teniendo en cuenta el caso de esta persona de 41 años que padece púrpura, la pregunta que surge es, ¿hasta cuántos días posteriores a recibir la vacuna uno puede llegar a experimentar algún efecto adverso? Porque uno se vacuna
pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, no siente fiebre, no siente dolor, dice, bueno, en realidad la vacuna no me generó ningún efecto adverso. Pero con el correr de los días, hasta después de una semana, uno puede llegar a sufrir algún efecto adverso por la vacuna, Doc. Y sí, lamentablemente este paciente tengo entendido que se vacunó el 8 de junio y sus manifestaciones comenzaron este fin de semana, o sea, el jueves o el viernes. O sea que estamos hablando que este paciente estuvo el 17, estuvo con 10 días, 9, 10 días posteriores a la aplicación de la vacuna. O sea que lamentablemente nunca sabemos en qué tiempo reacciona un organismo y de qué manera. Por tanto, yo diría que no le puedo dar una precisión en días, pero sí hay que estar muy atento y estar muy pendiente de manifestaciones que uno se puede conocer como que no son las habituales de su propio organismo. Y en este caso, como una manera de prevención o de adelantarse a la jugada, como quien dice, ¿podría hacerse un análisis de sangre después de una semana de haber recibido la vacuna para ver si el organismo de algún modo está reaccionando de manera diferente a la normal? No habría nada de eso. Lo puede hacer aquel que tenga una patología de base o que sepa que puede tener algún problema hematológico. Pero se imagina que si a todos los pacientes le pedimos recuento de plaqueta, tendríamos una demanda de Claro, laboratorios increíble que no lo podíamos cubrir. No, yo creo que lamentablemente en esto de la vacunación masiva, el índice de complicación puede ser lo habitual o no. Por ejemplo, en el país tenemos una tasa de complicaciones del 0,53% del total de vacunados que llevamos. No es un número alto, pero no sé si esa es la realidad, porque no toda la gente notifica efectos adversos de la vacuna. La gente que tiene efectos adversos pasaron 2 o 3 días, se olvidó y dice, bueno, ¿qué voy a notificar si ya estoy bien? claro. Entonces, hay veces la recabación de información no es la que tenemos y el informe parecería que tenemos pocas complicaciones, pero quizás tengamos un poco más de lo que es esa cifra de 0,53%. Bien, doctor, el último parte que brindó el hospital anoche informaba 105 personas fallecidas. Aclaramos nuevamente Así que es, este informe se ajusta al hospital y no contempla a los fallecidos del Sanatorio Rivadavia. Tengamos en cuenta que el sanatorio así es. decidió informar por su cuenta. Así, no tengo conocimiento de los fallecidos que puede haber en el hospital y siempre vamos siguiendo, salvo que alguna vez por un conocimiento muy directo de un paciente nuestro que haya fallecido en sanatorio, lo notificamos por una cuestión de respeto a la familia. Pero no tenemos, la estadística la vamos chequeando siempre y viendo porque nos informan, pero no, lo que hacemos es lo que nosotros vamos cargando en el informe diario desde hospital. Bien, doctor, ¿y la información del sanatorio y la del hospital en algún momento se cruzan? O sea, ¿el Ministerio de Salud tiene el número real de fallecidos en Villa Constitución? Me Sí, sí, imagino. sí. Sí, el ministerio lo va cruzando y con Pero, la doctora Galati, que es la responsable, nos va cruzando información y siempre tratamos de actualizarla. claro, la provincia siempre va un poco más atrasada que la información que brinda Va el un poco hospital, más que es atrasado, diaria. Claro. efectivamente, Bueno, efectivamente. doctor, ¿algo más para contarnos? No, decir que estamos tristes por las pérdidas que vamos teniendo, más allá que sea un amigo, que sea un vecino. Yo digo, como le decía ayer en un mensaje a alguien, en esta pandemia he perdido eh, amigos, papás, tíos, abuelos de pacientes míos, conocidos, y también perdí mi madre, o sea que este COVID nos ha golpeado duro a todos y donde menos queremos. Pero lamentablemente es esta pandemia que tenemos que vivir, que tenemos que superar entre todos y que esto nos reconforte en algún momento cuando digamos terminó la pandemia. Ojalá, doc. Muchísimas gracias, doctor. Hasta mañana, si Dios quiere. Un abrazo.